Saludos a todos. Esta es la tercera parte del tema Patologías del Sistema Endocrino, la cual está dirigida para estudiantes de la Universidad de Salvador para la asignatura Patología 2. Estos son los temas a tratar en la tercera parte de esta clase, en la cual nos enfocaremos en la glándula tiroides en cuanto a bocio y neoplasias tiroideas. Abordaremos la glándula suprarrenal, hablando de la corteza suprarrenal con los subtemas hiperadrenalismo, insuficiencia suprarrenal y el área de neoplasias. Y en cuanto a médula suprarrenal, abordaremos las neoplasias. Iniciaremos esta clase dándole continuidad a la glándula tiroides en los subtemas de bocio y neoplasias tiroideas. En cuanto al bocio, podemos decir que es la manifestación más frecuente de los trastornos tiroideos. El bocio puede ser de dos tipos, no tóxico difuso y multinodular. En esta parte hablaremos de los bocios difuso y multinodular. El aumento del tamaño de la glándula tiroides o bocio está causado por un deterioro de la síntesis de esta hormona, resultante con más frecuencia por una deficiencia dietética de yodo. El aumento del tamaño de la glándula tiroides es proporcional al grado y a la duración de la deficiencia de hormona tiroidea. El aumento compensador de la masa funcional de la glándula corrige la deficiencia hormonal y garantiza un estado metabólico eutiroideo en la mayoría de los pacientes. Pero en otras personas las respuestas compensadoras pueden ser inadecuadas y aparece un hipotiroidismo con bocio. En cuanto al bocio no tóxico difuso o simple, se da un aumento de tamaño de toda la glándula sin formación de nódulos. Y esto es debido a defectos en la síntesis hormonal. La ausencia de yodo disminuye la síntesis de hormona tiroidea y provoca aumento compensador de la hormona estimulante de la tiroides con hipertrofia e hiperplasia de las células foliculares y aumento de tamaño, lo que se conoce como bocio. También está descrito algunos alimentos que interfieren en la síntesis de esta, como el col, la coliflor, la col de Bruselas, los nabos y la mandioca, lo que se conoce como sustancias bociógenas. A este también se le conoce como bocio coloide. Se emplea este término porque los folículos están aumentados de tamaño y contienen abundante coloide. El bocio no tóxico difuso o simple puede ser endémico o esporádico. Endémico es decir que se encuentra en zonas geográficas en las que el terreno, el agua y los alimentos tienen baja concentración de yodo, y cuando el 10% de la población tiene bocio. En cuanto al esporádico, es menos frecuente. Tiene una predilección por el sexo femenino y una incidencia máxima en la pubertad o al inicio de la edad adulta. En la mayoría se desconoce la causa y se cree que es por medicamentos que interfieren en la síntesis o en otros defectos enzimáticos hereditarios con transmisión autosómica recesiva. En cuanto a la evolución del bocio no tóxico difuso o simple, hay dos fases, la fase hiperplásica y fase de involución coloidea. En cuanto a la fase hiperplásica, existe un aumento de tamaño difuso y simétrico de la glándula, aunque ligero ya que no suele sobrepasar un peso de 100 a 150 gramos. Si después aumenta el yodo en la dieta o disminuye la demanda de hormona tiroidea, el epitelio folicular estimulado involuciona y origina una glándula aumentada de tamaño con abundante coloide, lo que describíamos anteriormente como bocio coloide. La inmensa mayoría de las personas con bocio simple mantienen un estado eutiroideo, es decir, que la concentración sérica de T4 y T3 es normal, y la hormona estimulante de la tiroides suele estar elevada o en el rango superior de lo normal, como cabe esperar en una persona eutiroidea. Las manifestaciones clínicas que presenta este trastorno son relacionadas principalmente con el efecto de masa que éste provoca. En la imagen podemos apreciar una mujer de 52 años con un bocio coloide enorme que provoca síntomas compresivos. En cuanto al bocio multinodular,
podemos decir que casi todos los bocios simples de larga evolución se convierten en bocios multinodulares. Este produce el aumento de tamaño de la glándula tiroides a nivel extremo, llegando a confundirse con una neoplasia. Este tipo de trastornos afecta principalmente a personas mayores, y se cree que el bocio multinodular aparece por las diferencias en las respuestas de las células foliculares a estímulos externos, como las hormonas tróficas. La glándula está aumentada de tamaño, multilobulada y asimétrica, con un peso superior incluso a los 2000 gramos. La manifestación clínica que presenta comúnmente es el efecto de masa debido al gran tamaño de esta, pudiendo dar compresión lateral de las estructuras de la línea media, como la tráquea y el esófago, obstrucción de las vías respiratorias, disfagia, compresión de los vasos grandes en el cuello y región superior del tórax, causando un síndrome de la vena cava superior. En esta imagen del bocio multinodular podemos observar las características macroscópicas de la glándula tiroides, en la cual se pueden ver nódulos dispersos, los cuales son irregulares con volumen variable de coloide gelatinoso color marrón, y en las lesiones antiguas puede haber fibrosis, calcificaciones y cambios quísticos. En cuanto a la imagen microscópica, podemos observar que esta presenta un nódulo hiperplásico con compresión del parénquima tiroideo residual. Podemos observar la ausencia de una cápsula prominente, un rasgo distintivo respecto a las neoplasias foliculares, ya que en contraste con las neoplasias foliculares existe una cápsula prominente entre los nódulos hiperplásicos y no hay parénquima tiroideo residual comprimido, de los cuales hablaremos más adelante. En esta imagen de un bocio no tóxico podemos ver una mujer de edad avanzada con bocio no tóxico, en la cual la glándula tiroides sufrió un crecimiento hasta originar una tumoración evidente en el cuello. Aquí podemos observar un corte coronal de la glándula tiroides con un crecimiento que revela múltiples nódulos irregulares, los cuales pueden sufrir degeneración quística, así como áreas de hemorragia antigua. En cuanto a la microfotografía, podemos observar múltiples nódulos que muestran variación intensa de tamaño y contienen abundante coloide intraluminal. En cuanto a las neoplasias tiroideas, se pueden utilizar varios criterios clínicos, los cuales van a aportar información sobre la naturaleza de un nódulo tiroideo, entre los cuales podemos tener un nódulo tiroideo solitario tiene más probabilidades de ser neoplásico que aquellos nódulos múltiples. Los nódulos en pacientes jóvenes tienen más probabilidades de ser neoplásicos que en pacientes mayores. Un nódulo tiroideo en el hombre tiene más probabilidades de ser neoplásico que en una mujer. También podemos tomar como criterio antecedentes de radioterapia en la región de cabeza y cuello, y cuando los nódulos funcionantes que captan yodo reactivo, o de decir nódulos calientes en una gamografía, tienen más probabilidades de ser benignos que malignos. Continuando con las neoplasias de la glándula tiroides, tenemos a los adenomas, los cuales son masas solitarias bien delimitadas que derivan del epitelio folicular, por lo que se conocen como adenomas foliculares. Estos generalmente no son precursores del carcinoma y afectan a mujeres en edad media. El tamaño medio de los adenomas foliculares es de 3 centímetros, aunque algunos son mucho más grandes, llegando a medir hasta los 10 centímetros de diámetro. En cuanto a las características clínicas de los adenomas foliculares, estos se manifiestan como masas indoloras unilaterales que se descubren a menudo durante una exploración física convencional. Debido a la necesidad de evaluar la integridad capsular, el diagnóstico definitivo de los adenomas solo es posible tras un análisis histológico minucioso de toda la pieza quirúrgica extirpada. Los adenomas foliculares tienen un pronóstico excelente, sin recidivas ni metástasis.
Aquí podemos apreciar una imagen macroscópica del adenoma folicular, en la cual es una lesión encapsulada, esférica, sólida, bien delimitada, y cuanto a la microfotografía podemos observar que son folículos tiroideos bien diferenciados que se asemejan al parénquima tiroideo normal, conteniendo abundante coloide intraluminal. Algunas de estas células neoplásicas tienen un citoplasma granular eosinofílico, lo que se conoce como cambio oxifílico o células de Hortel. Hablando siempre de las neoplasias tiroideas, tenemos a los carcinomas, que son relativamente infrecuentes y representan alrededor del 1.5% de todos los cánceres. Hay un predominio de afectación al sexo femenino y la mayoría de los carcinomas derivan del epitelio folicular tiroideo, excepto los carcinomas medulares, y la gran mayoría de estos son neoplasias bien diferenciadas. En cuanto a los subtipos principales del carcinoma tiroideo, tenemos al carcinoma papilar con un 85% de todos los casos, el carcinoma folicular de un 5 a 15% de los casos, el carcinoma medular en un 5% de los casos y el carcinoma anaplásico indiferenciado que es menor del 5% de todos los casos. De cada uno de ellos hablaremos a continuación detalladamente. Empezaremos hablando del carcinoma papilar, el cual es el más frecuente, aparece a cualquier edad, aunque con más frecuencia entre los 25 y los 50 años, y está relacionado con exposición previa a la radiación ionizante. Afecta a mujeres de mediana edad con una relación mujer-hombre de 9 a 1, representando un 60 o un 80% de todos los casos, y se dan aquellos pacientes con antecedentes de enfermedad de Graves o tiroiditis de Hashimoto. El carcinoma papilar frecuentemente presenta metástasis en ganglios linfáticos regionales, es decir, que afecta a los ganglios cervicales adyacentes. Se manifiesta como nódulos tiroideos asintomáticos y generalmente son lesiones solitarias o múltiples. Algunos están bien circunscritos e incluso encapsulados, y otros infiltran el parénquima adyacente con bordes poco delimitados. Aquí podemos observar imágenes del carcinoma papilar de tiroides en cuanto a su aspecto macroscópico, con estructuras papilares distinguibles a simple vista. Aquí podemos observar sus papilas bien formadas y a mayor aumento podemos ver las células con núcleos de aspecto vacío, característicos denominados en ocasiones como núcleos de Anita la huerfanita. Y aquí podemos ver células obtenidas mediante punción o aspiración con aguja fina de un carcinoma papilar en el cual podemos observar células que se observan inclusiones intranucleares. En esta microfotografía podemos observar las papilas ramificadas del carcinoma papilar, las cuales están cubiertas por una o varias capas de células epiteliales cúbicas y contienen un tallo fibrovascular. Aquí podemos apreciar otra microfotografía del carcinoma papilar en la que podemos evaluar correctamente los núcleos de estas células, en las cuales podemos observar núcleos claros o de vidrio esmerilado, la cual contiene invaginaciones o inclusiones intranucleares, que a esta se le conoce como pseudoinclusiones o surcos intranucleares. A menudo en el carcinoma papilar hay estructuras con calcificación concéntrica, o lo que se conoce comúnmente como cuerpos de Samoma. Casi nunca hay cuerpos de Samoma en los carcinomas foliculares ni medulares, por lo que su presencia en un material obtenido por aspiración con aguja fina es un signo fiable de que este corresponde a un carcinoma papilar de la glándula tiroides. El diagnóstico de carcinoma papilar está basado en todos estos hallazgos previamente descritos que son observados en los cortes histopatológicos del carcinoma papilar.
En cuanto a las variantes histopatológicas del carcinoma papilar, tenemos a la variante folicular, que es más frecuente y la que más errores diagnósticos provoca. La variante de células altas, esta se caracteriza por células cilíndricas altas con un citoplasma muy eosinófilo que tapiza las estructuras papilares y frecuentemente afecta a personas mayores, y tienen una frecuencia más alta de invasión vascular, extensión extratiroidea, metástasis cervicales y a distancia. La variante esclerosante difusa, esta afecta a personas jóvenes e incluso niños. El tumor tiene zonas sólidas que contienen nidos de metaplasia escamosa, fibrosis extensa y difusa de la glándula tiroides, asociado a menudo a un infiltrado linfocítico prominente que simula a una tiroiditis de Hashimoto. Y la otra variante histológica del carcinoma papilar, el microcarcinoma papilar, en la cual su tamaño es inferior a 1 centímetro y se considera un hallazgo accidental en pacientes sometidos a cirugía. En la evolución clínica, la mayoría de los carcinomas papilares convencionales son nódulos tiroideos asintomáticos. Aunque la primera manifestación puede ser una masa en un ganglio linfático cervical, aquellos pacientes que presenten ronquera, disfagia, tos o disnea indican un estadio avanzado de los carcinomas papilares. Los carcinomas papilares tiroideos tienen un pronóstico excelente, con una supervivencia a los 10 años superior al 95%. Entre el 5 y el 10% de los pacientes tienen unas recidivas locales o regionales y entre el 10 y el 15% presentan metástasis a distancia. Continuando con las neoplasias tiroideas, tenemos al carcinoma folicular. Afecta a las personas entre los 40 y los 60 años de edad. Es más frecuente en la mujer con una relación de 3:1, afectando a mujeres de edad avanzada. Representa de un 5 al 15% de todos los cánceres tiroideos primarios y en la gamografía se manifiesta como nódulo frío. Los pacientes son eutiroideos y los ganglios linfáticos no suelen estar afectados. Tienen poca tendencia a la invasión linfática, aunque la diseminación vascular o hematógena es frecuente con metástasis en hueso, pulmón, hígado y en cualquier otro órgano. Aquí podemos observar imágenes del carcinoma folicular. En cuanto a sus características macroscópicas, podemos observar que hay una sustitución notable de todo el parénquima tiroideo. Son nódulos ónicos bien circunscritos o pueden ser ampliamente infiltrantes. Al corte son grises, de color amarillo o en ocasiones pueden ser translúcidos debido a la presencia de folículos grandes llenos de coloide. Pueden presentar cambios degenerativos como fibrosis central y focos de calcificación. En los hallazgos microscópicos podemos observar que son células bastante uniformes que forman folículos pequeños con coloide intraluminal muy similares a la glándula tiroides normal. Y en algunos tumores predominan las células con citoplasma eosinófilo granular abundante, lo que se conoce como células de Hurtel o variante oncocítica del carcinoma folicular. En estas microfotografías de un carcinoma folicular, en la cual debemos evaluar la integridad pasular, se necesita varias muestras histológicas extensas tanto de la interfase tumor, cápsula y glándula tiroides. Aquí tenemos la área neoplasia, la cápsula y escaso tejido tiroideo, en la cual la invasión puede ser mínima o generalizada en comparación con los adenomas foliculares, en las cuales su cápsula es fibrosa, habitualmente delgada, y no hay invasión capsular, y suele haber parénquima tiroideo comprimido por fuera de la cápsula. En cuanto al tratamiento del carcinoma folicular, se realiza una tiroidectomía total y administración de yodo radiactivo para detectar y extirpar las metástasis. Para monitorizar la recidiva tumoral, se utiliza la concentración sérica de tiroglobulina.
porque esta proteína tiroidea apenas es detectable en un paciente sin cáncer. Continuando con las neoplasias tiroideas, tenemos al carcinoma medular. Este es una neoplasia neuroendocrina derivada de las células parafoliculares o células C de la glándula tiroides. Generalmente afecta a mujeres de mediana edad y representa de un 5 al 10% de todos los cánceres de la glándula tiroides. Este tipo de carcinoma medular deriva de las células C, lo que realiza una producción de calcitonina. La concentración de calcitonina es útil para el diagnóstico y el seguimiento postoperatorio de estos pacientes. Este tipo de carcinoma puede ser esporádico o familiar. Generalmente se presentan como una masa en el cuello y están asociados a disfagia y ronquera. Aquí podemos observar una imagen macroscópica del carcinoma medular de la tiroides, en la cual el tejido tumoral es firme, gris pálido a marrón e infiltrativo. Estas lesiones grandes pueden presentar focos de hemorragia y necrosis, y generalmente no tienen cápsula de tejido conjuntivo. En cuanto a la histología del carcinoma medular de la glándula tiroides, estas contienen células fusiformes o poligonales que forman nidos e incluso folículos y trabéculas. Los núcleos de estas células son de aspecto plasmocitoide con citoplasma claros, una cromatina granular y hay presencia de material amiloide acelular en el estroma, como lo podemos observar acá. Otro tipo de neoplasia tiroidea tenemos el carcinoma anaplásico o indiferenciado. Estos son tumores indiferenciados del epitelio folicular tiroideo, representan menos del 5% de todos los tumores tiroideos, son muy agresivos, representando una mortalidad del 100% y afectan a mujeres de entre la sexta y séptima década de la vida. Se manifiestan clínicamente como masas cervicales voluminosas que aumentan de tamaño con rapidez. Los síntomas son frecuentes como compresión e invasión y el paciente va a presentar disnea, disfagia, ronquera y tos, y generalmente están asociados a una neoplasia tiroidea bien diferenciada previa. Podemos observar imágenes macroscópicas y microscópicas del carcinoma indiferenciado o anaplásico de la glándula tiroides, en la cual la morfología de estas son células que pueden ser gigantes, pleomorfas, grandes, con algunas células gigantes multinucleadas, las cuales son similares a los osteoclastos. Pueden presentar también células fusiformes con aspecto sarcomatoso y células fusiformes y gigantes mixtas. Algunos tumores tienen focos de diferenciación folicular o papilar que indican el origen de un carcinoma más diferenciado previo. En esta imagen histológica, siempre el carcinoma indiferenciado o anaplásico, podemos ver que puede representar células fusiformes con aspecto sarcomatoso. Para este tipo de neoplasia no hay tratamiento efectivo y el cáncer siempre es mortal. Las metástasis a distancia son frecuentes y mueren en menos de un año por un crecimiento agresivo y el compromiso de estructuras cervicales vitales. En este apartado empezaremos a hablar de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son órganos endocrinos pares, los cuales presentan una corteza y una médula. La corteza y la médula son dos glándulas integradas en una sola estructura, que difieren en su desarrollo, estructura y función. Como mencionamos previamente, la glándula suprarrenal se compone de dos partes, la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal.
La corteza suprarrenal sintetiza tres tipos de esteroides diferentes. Tenemos los glucocorticoides, principalmente el cortisol, sintetizados en la zona fascicular y en menor grado en la zona reticular. Los mineralocorticoides, de los que el más importante es la aldosterona, producida en la zona glomerular. Los esteroides sexuales, estrógenos y andrógenos, producidos principalmente en la zona reticular. Las enfermedades de la corteza suprarrenal pueden dividirse en asociadas a hiperfunción y asociadas a hipofunción. En cuanto a la médula suprarrenal, está formada por células cromafines que sintetizan y secretan catecolaminas, principalmente la adrenalina. De cada una de estas estructuras hablaremos a detalle a continuación. Iniciaremos hablando de la corteza suprarrenal. Esta tiene tres zonas. Bajo la cápsula está la capa estrecha, conocida como zona glomerular. La zona reticular, también estrecha, esta está en contacto con la médula, y entre ambas zonas se encuentra la zona fascicular, ancha, que representa alrededor de toda la corteza suprarrenal. Hiperfunción córtico-suprarrenal o hipersuprarrenalismo. Los síndromes de hiperfunción suprarrenal son causados por una producción excesiva de las tres principales hormonas de la corteza suprarrenal, por lo cual existen tres síndromes. El síndrome de Cushing, el cual es debido a un exceso de producción de cortisol. El hiperaldosteronismo, el cual hay un exceso de aldosterona. Y los síndromes adrenogenitales o virilizantes, en la cual hay un exceso de andrógenos. Empezaremos hablando de cada uno de ellos. Tenemos el hipercortisolismo o síndrome de Cushing, el cual es un trastorno causado por alteraciones que aumentan la concentración de glucocorticoides y es debido a causas exógenas y endógenas. La amplia mayoría de los casos de síndrome de Cushing se deben a la administración de glucocorticoides exógenos, es decir, síndrome de Cushing diatrógeno. Las causas endógenas pueden ser ACTH dependientes y ACTH independientes o hormona adrenocorticotrópica, lo cual presentamos un cuadro a continuación. En este cuadro podemos observar las causas endógenas de síndrome de Cushing. Tenemos tanto las causas dependientes de ACTH y las independientes de ACTH. En cuanto a las dependientes, los adenomas hipofisiarios secretores de ACTH suponen alrededor del 70% de los casos de hipercortisolismo endógeno. Este trastorno afecta a las mujeres alrededor de 4 veces más que a los hombres y con más frecuencia a adultos jóvenes. También puede presentar un microadenoma hipofisiario productor de ACTH. En cuanto a las causas independientes de ACTH, tenemos que representan las neoplasias suprarrenales, como el adenoma suprarrenal en un 10% y el carcinoma suprarrenal en un 100%, siendo estas las causas subyacentes más frecuentes de síndrome de Cushing independientes de ACTH. En cuanto a las características clínicas del síndrome de Cushing, podemos observar un cuadro con todas estas características, en la cual el síndrome de Cushing se desarrolla lentamente y sus manifestaciones iniciales pueden ser casi imperceptibles. En las fases iniciales puede haber hipertensión y aumento de peso. Con el tiempo se hace aparente el patrón más característico de acumulación central del tejido adiposo en forma de obesidad del tronco, cara de luna llena y acumulación de grasas en la región posterior del cuello y espalda, conocido como joroba de búfalo. Aquí podemos observar un paciente con síndrome de Cushing que presenta obesidad central, cara de luna llena y estrías abdominales. En cuanto al hiperaldosteronismo, es un término genérico para un grupo de trastornos relacionados caracterizados por una secreción excesiva crónica de aldosterona. El hiperaldosteronismo puede ser primario o secundario a una causa suprarrenal. En cuanto al hiperaldosteronismo primario, este se debe a una producción autónoma excesiva de aldosterona, que suprime el sistema renina-angiotensina y disminuye la actividad de la renina plasmática. En cuanto al hiperaldosteronismo secundario, este se da una liberación de aldosterona
que está regulada por la activación del sistema renina-angiotensina y se caracteriza por un aumento de la concentración de renina plasmática. En cuanto a la contraparte de estos trastornos, tenemos a la hipofunción, con la insuficiencia córtico-suprarrenal o hiposuprarrenalismo. La insuficiencia córtico-suprarrenal primaria puede ser aguda como el síndrome de Waterhouse-Friderichsen o crónica como la enfermedad de Addison. En los países desarrollados, la insuficiencia suprarrenal crónica suele ser secundaria a suprarrenalitis autoinmunitaria. La tuberculosis o las infecciones por patógenos oportunistas asociados al virus de la inmunodeficiencia humana y los tumores metastásicos en las suprarrenales son otras importantes causas de hiposuprarrenalismo crónico. Las metástasis que llegan a las glándulas suprarrenales pueden ser los carcinomas de pulmón y de mama, son el origen de la mayoría de estas. Otros carcinomas digestivos, los melanomas y cánceres hematopoyéticos también pueden metastatizar en las suprarrenales. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los pacientes suelen presentar cansancio, debilidad, trastornos digestivos y la insuficiencia córtico-suprarrenal primaria se caracteriza también por una concentración alta de hormona adrenocorticotrópica y pigmentación cutánea. En cuanto a la insuficiencia córtico-suprarrenal secundaria, esta es debida a cualquier trastorno del hipotálamo o de la hipófisis, como la metástasis o la irradiación, que disminuyen la secreción de ACTH, pero en este trastorno no va a haber una hiperpigmentación porque la concentración de la hormona estimulante de los melanocitos se encuentra en niveles normales. Siempre en las glándulas suprarrenales se pueden encontrar neoplasias córtico-suprarrenales, como por ejemplo los adenomas córtico-suprarrenales, los cuales son inactivos y suelen ser hallazgos casuales en una autopsia. El adenoma cortical típico, este se puede presentar como una lesión nodular bien delimitada, pequeña, generalmente menor de 2 centímetros de diámetro, y solitarias, y afecta más frecuente el lado izquierdo que en el lado derecho. Suelen aparecer en la cuarta y quinta década de la vida, con más frecuencia afectando al sexo femenino. En cuanto a los hallazgos microscópicos, podemos encontrar que están constituidos estos adenomas por células similares a los de la corteza suprarrenal normal. Los núcleos pequeños y puede existir ligero pleomorfismo o atipia celular, conocido así como atipia endocrina. El citoplasma de las células neoplásicas se puede ver eosinofílico a vacuolado, esto dependiendo de la cantidad de lípidos de esta, y por lo general la actividad mitótica es escasa o nula. Otra neoplasia córtico-suprarrenal tenemos a los carcinomas córtico-suprarrenales. Estas son neoplasias infrecuentes y generalmente afectan a cualquier edad, incluida la infancia. Tienen más probabilidades de ser funcionales en comparación a los adenomas y se asocian a virilismo. En la mayoría de los casos, los carcinomas córticos suprarrenales son lesiones invasivas grandes, mucho mayores a 20 centímetros de diámetro. Generalmente borran a la glándula suprarrenal nativa y en la superficie de corte, estas pueden presentar lesiones abigarradas mal delimitadas, con zonas de necrosis, hemorragia y cambios quísticos. Los cánceres suprarrenales tienen una tendencia a manifestarse invadiendo la vena suprarrenal, la vena cava y los ganglios linfáticos. Las metástasis a ganglios linfáticos regionales y periaórticos son frecuentes, igual que la diseminación hematógena, tanto a los pulmones y otras vísceras. Microscópicamente podemos encontrar células bien diferenciadas o en otras ocasiones células gigantes, monstruosas o bizarras. Hablando de otras lesiones que pueden afectar las glándulas suprarrenales, tenemos a los quistes y a los mielolipomas suprarrenales, ya que estas son lesiones benignas, inusuales y se encuentran formadas histológicamente por células del tejido hematopoyético de las tres estirpes, acompañados de tejido adiposo maduro.
En este apartado hablaremos de los trastornos que afectan a la médula suprarrenal. Como mencionábamos previamente, la médula suprarrenal es la fuente principal de catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina de todo el organismo. La médula suprarrenal está formada por células especializadas de la cresta neural o neuroendocrina, denominadas también cromafines, y por células de sostén o sustentaculares. Las enfermedades más importantes de la médula suprarrenal son las neoplasias, que comprenden neoplasias de las células cromafines o feocromocitomas y neoplasias neuronales, como los tumores neuroblásticos. En cuanto a los feocromocitomas, estas son neoplasias formadas por células cromafines que sintetizan y secretan catecolaminas y en algunos casos hormonas peptídicas. La manifestación clínica dominante del feocromocitoma es la hipertensión en un 90% de todos los pacientes. El diagnóstico de laboratorio del feocromocitoma está basado en el aumento de la excreción urinaria de catecolaminas libres y de sus metabolitos como el ácido vanilmandélico y metanefrinas. Podemos observar imágenes macroscópicas y microscópicas del feocromocitoma. Este es un tumor rodeado por una corteza atenuada y tiene zonas de hemorragia, y se puede apreciar glándula suprarrenal residual en forma de coma, y el peso promedio de un feocromocitoma es de 100 gramos, aunque pueden ir desde 1 gramo a casi 4000 gramos. En cuanto a los hallazgos microscópicos del feocromocitoma, estos están formados por grupos de células cromafines o células principales poligonales a fusiformes rodeadas por células sustentaculares de soporte que crean nidos de células característicos de Cervalen con abundante citoplasma. Los gránulos que no contienen catecolaminas no se ven en esta preparación, y es relativamente frecuente observar células anómalas incluso en el feocromocitoma biológicamente benigno, ya que el diagnóstico definitivo de malignidad solamente está basado y de modo exclusivo en aquellos feocromocitomas que presentan metástasis. Estas pueden afectar a los ganglios linfáticos regionales, así como órganos a distancia como hígado, pulmón y hueso. Con esto damos por finalizado la tercera parte de patologías del sistema endocrino. Muchas gracias por su atención prestada.